amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Conciencia Ciudadana TV. Hoy tenemos con nosotros, acompañándonos, nos va a estar acompañando a lo largo de todo el programa, Aliet Ortega. Bienvenida, Aliet. Buenos días, Gracias Nelson, por estar con nosotros. Gracias a todo el público, muchas gracias. Bueno, vamos, Aliet, hoy tenemos un programa muy picadito, vamos a decir, tenemos un par de entrevistas interesantes, vamos a estar enfocados en los jóvenes hoy. Vamos a trabajar dos temas jóvenes, vamos a tener gente joven aquí y vamos a trabajar emprendurismo y demás. Mientras tanto, vamos a comenzar con las principales de la semana. Exacto, las noticias de la semana. Sí. Mira, tengo para contarte y a todos los amigos televidentes que por segunda semana consecutiva pues bajan las gasolinas. Son noticias que a la gente le fascinan, ¿no? Excelente. La industria de comercio rebajó los precios de la gasolina por segunda semana consecutiva. Bajaron todas. Esta semana que comienza hoy justamente, tanto la gasolina regular como la premium, pues ya tienen rebajas de 4 y de 3 pesos cada una. En tal virtud, por ejemplo, la gasolina premium costará 197,40, o sea, ya está costando 197,40 por una rebaja de 4,30. La regular 181 pesos se está vendiendo para una reducción de 3,50. El gasoil óptimo costará 152,80 para una reducción de 2 pesos. El regular 139,40, una reducción de 2,80. El Aptur, que para combustible, ¿no? 100,70 para una reducción de 2,40, combustible para aviones. El querosene también 123,80 para una rebaja de 2,30. El full oil costará 78,43 para una rebaja de 1,3. El gas licuado del petróleo es el que también se mantiene también igual. Creo que el gas natural, exacto. El gas natural costará 23,22, también mantendrá el mismo precio. Sí, sí. La tasa de cambio promediada para este cálculo fue de 46,3. Sí, está aumentando un poquito. Ya está pasando la barrera de los 46. Otra noticia. Ya se ve reflejado en los súper también. Sí, claro, los precios inmediatamente. Es el impuesto más fuerte que podemos tener en los países de moneda débil como nuestra, la tasa de cambio. Por eso, a partir después de la experiencia de los años de principio de siglo, la mala experiencia que se tuvo con el gobierno de Hipólito Mejía, a partir de ahí ningún gobierno se atreve a permitir que la tasa de cambio se deslice, como decían los teóricos. Eso fue una pesadilla. De esta ocasión. Bueno, pues vamos a continuar. Hay otras noticias interesantes que tenemos que mantener actualizados a los... Mira, hay una cuestión muy importante. El senador José Rafael Vargas y no recuerdo qué otro senador, pues, han lanzado un proyecto de ley muy interesante, donde ellos están planteando un proyecto de ley para permitir el libre acceso de las personas, de los dominicanos, ¿no?, y residentes en República Dominicana a las playas. A las playas, a los ríos, todo el acceso al agua. Y esto pues está recibiendo la oposición de los hoteleros, y es que realmente los hoteleros, tú sabes que se han cogido las playas. Años atrás creo que había no sé si era fundamentado en una ley, en una resolución de turismo, que no permitía, había una libertad en las playas de unos 5 metros y demás, que causó mucho conflicto en ese momento con los hoteleros, principalmente de la zona este. Claro, pero hay que hacer, porque eso no tiene que afectar el turismo, lo que hay que organizarlo, porque en casi todos los países organizados eso ocurre. Hay zonas de hoteles, ¿no? Pero las personas de la población pues tienen acceso, tienen que permitir acceso cada cantidad de metros determinados para que puedan pasar todo el público. Y realmente este proyecto está amparado en el artículo 15 de la Constitución. Tiene mucha fuerza. Yo recuerdo que también en los años 60, 70, el profesor Bosch hablaba mucho de ese tema de que se estaban cogiendo la playa. Visionario. Fue visionario. Y decía que no, que las playas, que todas...
Hay un párrafo, el párrafo del artículo 15 dice que las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y presentación como bienes fundamentales de la nación. Y establece que el libre acceso de todas las personas a playas, ríos, porque eso es un bien público. Sí, es un tema muy importante porque no sé, no mencionaré el nombre, pero en la zona de la área de Boca Chica hay un restaurante que con el ayuntamiento ha logrado tener una sinergia con las personas del pueblo y permiten que vendedores, claro, uniformados Claro. y con un control puedan participar en el área donde está el mismo restaurante. O sea, hay una coordinación, hay una integración, Eso es lo que se debe y dar. eso se puede lograr con los ayuntamientos. Así es. O sea, eso, claro, porque hay que organizarlo. No claro. se puede el ambiente de desorden y de suciedad y de todo ese tipo de cosas que están acostumbrados las personas aquí a veces, por eso hay que superarlo. Y es parte de nuestra cultura. Pero o sea, mira, hay experiencias que se han dado aquí mismo, fíjate, las experiencias de las playas de Güivia, por sí, ejemplo, oye, se ha visto un pueblo un cambio. compartándose con unos niveles altos Que el de dominicano civilismo. es educado. Claro, claro. Lo ha demostrado el metro. Fíjate el comportamiento del metro, que es superior a lo que tú ves en Estados Unidos, incluso en el metro de Nueva York. Sí, Así y es que ahora a eso mismo se con el puede. tema del trabajo que está haciendo AMEI Obras Públicas, se está viendo que sí se puede, que Exactamente. simplemente era tomar la iniciativa. Bueno, a propósito del Senado, pues está convocada la Asamblea General de Diputados y Senadores para el próximo martes para proclamar a Danilo Medina Al presidente Danilo. y a doña Margarita Cedeño, presidentes y vicepresidentes respectivamente de la República para el periodo 2016-2020. Por otro lado, hay otras informaciones también que vienen el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Es el marco jurídico para todo el... Ya lo tenemos normatizado, ya sí, tiene su eso es sombrilla, importante. su marco legal. Vamos a tener que traer aquí a algún experto para que nos ayude. Vamos a ver si la licenciada Zoraima se anima a visitarnos. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque vamos entonces a darle paso a nuestra invitada, nuestra primera invitada de hoy, Martina Romero. Ella es una abogada especialista en migración, pero vamos a tratar con ella unos temas muy particulares sobre migración relacionados con las juventudes. Bueno, excelente. Bueno, aquí estamos con Martina Romero, nuestra primera invitada de hoy, abogada. Entre varias de sus facetas, pues ella es especializada en migración. Y con ella vamos a estar conversando un aspecto en particular de la migración. Visas para jóvenes, estudiantes y para profesionales. Tal vez, Martina, sería bueno contextualizar los diferentes tipos de visas que tienen acceso cuando las personas van a estudiar fuera del país, especialmente en Estados Unidos o Buenos Europa. días. Buen día, bienvenida. Gracias por la invitación. Mira, para Estados Unidos, igual que para otros países, hay una variedad de visas de acuerdo a las oportunidades que tú estás buscando. Tanto visas de estudiantes como visas para trabajadores. Hay visas para trabajadores con habilidades especiales, hay visas para trabajadores agrícolas, para trabajadores temporeros, hay visas de intercambio laboral, de transferencia laboral también. Todas estas visas de trabajo tienen ciertas restricciones, en su mayoría o en sentido general, son
oportunidades que tú no le vas a quitar a un residente o ciudadano americano, tanto en el salario como en el trabajo, Exacto, como en tal. el puesto de trabajo. En el puesto de trabajo. Entonces, tú aplicas, te patrocina un trabajador. Ese trabajador debe demostrar que no hay una persona calificada para el trabajo. O sea, un empleador. Un empleador. Okay. Te patrocina un empleador y Te él debe demostrar que él ha buscado una persona con las cualidades que él está necesitando y que no hay nadie que cumpla esas condiciones. Hay un aspecto, Martina, muy, muy particular, que son los estudiantes que han estado haciendo, por ejemplo, una maestría y luego quiere pasar a otro estatus. ¿Cuáles son las diferentes opciones que tienen ya al finalizar su maestría los estudiantes que van a Estados Unidos y quieren pasar a otro estatus, ya sea para conseguir otro tipo de visa o residencia o demás? ¿Cuáles son los procesos que hay? Y en función a esa misma pregunta, para enlazarla, hay un tipo de visa cuando se van a estudiar, a hacer maestría, que le exige, o también las instituciones educativas le exigen, que tienen que retornar al país por 2 años. O sea, ¿qué pasa si la persona consigue una propuesta o un empleador demuestra que le es útil ese joven? O sea, ¿qué tendría que hacer en ese sentido? Hay visas de intercambio, por ejemplo, como la visa J. La visa J, y voy a hablar de un caso que sucede mucho aquí en la República Dominicana, te patrocina la MESID. Exacto. Entonces tú, para que la MESID te dé ese patrocinio, tú tienes que retornar al país por un mínimo de 2 años a devolverle a tu país lo que él te ha facilitado para que tú aprendas. Okay. Pero para los casos en que no tienen esa obligación. Exactamente. Para los casos que no tienen esa obligación, que hay excepciones también en ese sentido, luego que tú haces una maestría, la misma universidad te abre un abanico de oportunidades para que tú hagas una pasantía como parte del programa de la maestría. Manteniendo tu mismo estatus. Manteniendo tu mismo estatus de estudiante. Ajá. Y entonces te dan la oportunidad muchas veces de conseguir una pasantía donde tú eres asalariado. Ya. Entonces, regularmente el desempeño tuyo en esa pasantía te abre la oportunidad de patrocinarte para un cambio de visa, que tú lo puedes hacer desde Estados Unidos en muchos casos. ¿Y cuáles son esas opciones de cambio de visa? ¿Cuáles son las opciones que hay? Si tú tienes, por ejemplo, una visa J, tú puedes cambiar a una visa H. ¿Y qué significa la visa H? La visa H es una visa para trabajadores especializados. Okay. Entonces, esta visa te da un paso más cerca a lo que es tu regularización, tu residencia. ¿Y qué tiempo le tomaría a un joven que inicie todo ese proceso y pase de la visa J, pasa a la H, ya soy un empleado, ya estoy empleado, tengo un contrato de trabajo? Luego de ese tiempo, ¿qué le tomaría, como diríamos, al sueño americano? Todos sueñan con la famosa residencia, ciudadanía. ¿Qué tiempo le toma todo ese proceso? Mira, solamente puedes durar 5 años con una visa H. Ya. Dentro de esos 5 años, tú puedes aplicar a la residencia. Ya. Por diferentes formas. Puedes casarte, por ejemplo, con un ciudadano americano y hacer lo que es un ajuste de estatus por matrimonio. Sí. Puede tu trabajo patrocinarte para la residencia y empezar ese proceso antes de que se cumpla el tiempo del visado. Del vencimiento. Del vencimiento de estos 5 años, que debe ser así, debe comenzarse por lo menos un año antes por todo el proceso. Tú debes solicitar al Ministerio de Trabajo tu certificación de trabajo. Es el primer paso. Luego de la certificación de trabajo, entonces ahí viene, te aprueban esa certificación de trabajo y es la puerta para la residencia. Una pregunta. ¿Es muy difícil la aplicación para la visa tipo H? No. O sea, ¿qué requisitos debe llenarse?
Para las visas H, tú debes ser un profesional con habilidades especiales y estudios superiores. Esto es, por ejemplo, hiciste una maestría, vas a hacer otra maestría, o te graduaste y vas a hacer una maestría, entonces regularmente te vas con una visa H. Muchos médicos se van con una visa H porque se entiende que ellos van a hacer una especialización. El sistema establece que para los asuntos académicos 4 años es una licenciatura, luego lo que vas a hacer de ahí ya son habilidades especiales, por decirlo en una forma general. Ya. Entonces ahí te patrocinan para esa visa. Entonces la visa J es básicamente estudio. La visa H te permite trabajar. Hay visas J que también te permiten trabajar. Básicamente la diferencia es que con una visa J tú debes pasar a una visa H para obtener una regularización de tu estatus migratorio, una residencia. Y pueden pasar inmediatamente, iniciar con la H y no tener la visa J para estudiar. Todo eso va a depender de dónde tú solicites un trabajo. ¿Hay preferencia de ciudadanías, de procedencia de países para otorgar ese tipo de visa en Estados Unidos? Tengo entendido que le dan prioridad a ciudadanos de... No países, sino profesiones. Y a instituciones. Profesiones. ¿Y cuáles son las profesiones ahora mismo que están más demandantes? Mira, Estados Unidos da al año aproximadamente 140,000 visas de trabajo. De trabajo. Wow. Entonces, no hay 10,000 visas para República Dominicana, 25,000 visas para Europa, 200 visas para Canadá. No es una cuota. No, exactamente, es una cuota de visas de trabajo al año. Exacto. Tú debes, el año fiscal empieza en octubre y las aplicaciones para estas visas es hasta marzo. Hasta marzo. Entonces, si se llena si se llena la cuota en abril, ya este año, a menos de que, por ejemplo, con los médicos, pasa mucho que no tienen lo que se llama un cap, un número de visas para ellos, porque se entiende que los médicos son oportunidades para Estados Unidos. Yeah. Entonces, hay muchos médicos que se van con la visa H, hay hospitales que patrocinan la visa H. Ya, porque necesitan médicos. Necesitan médicos y el médico exige que se le patrocine la visa H. ¿Tienes conocimiento? ¿Hay algo especial para artistas que hayan, por ejemplo, estudiado en Estados Unidos? ¿Tienen algún tipo de tratamiento particular? Sí, para, por ejemplo, artistas de la televisión, artistas plásticos, modelos, hay una visa especial para ellos, una calificación especial. Pueden ir a trabajar haciendo intercambios, pueden ir a hacer, por ejemplo, de la televisión a trabajar en programas específicos, brindar sus conocimientos a estos programas. ¿Y cine? También. Ya. Bueno, yo creo que hemos hecho un pequeño approach hoy porque no tenemos mucho tiempo. No, debemos de continuar trayéndola porque sí, definitivamente pero entonces, creo que vamos a terminar haciendo una sección como muchos otros programas porque son temas muy apasionantes, además muy útiles. Sí, hay mucha falta de información y hay también mucha confusión en la información. Sí. Muchas de las personas entienden que yéndose a la internet, teniendo conocimiento del idioma inglés, entonces ya yo puedo hacer un proceso solo y buscar una información sola. Sí. Y entonces llega el tiempo y ahí entonces te tranca el juego. ¿Y qué? O sea que tú recomiendas que el que vaya a hacer ese tipo de trámite debe de asesorarse. Debe asesorarse. Debe asesorarse. Con un profesional especializado. Con un profesional especializado y sobre todo con un tiempo de anticipación. Un buen tiempo de anticipación. Y en función a eso hay una serie como de exámenes, tests que tienen que coger los estudiantes o el que va a trabajar en un tema, en una habilidad especial, como tú le dices. O sea, eso también es parte de la asesoría que ustedes le dan. Mira,
hay una parte que es el proceso de la visa y hay una parte que es el proceso de conseguir el trabajo o la Claro. oportunidad en la universidad. Okay. Para tú conseguir el trabajo o la oportunidad en la universidad, entonces sí es los médicos, por ejemplo, vuelvo y lo pongo en la mesa, ellos necesitan certificaciones. Exacto. Sí. Que igual necesitan certificaciones los médicos graduados en Estados Unidos. Claro. No es porque van a ir con una visa. Entonces, el Muy bien. proceso de visa y de aplicación a la universidad o al trabajo son dos cosas diferentes. Para tú aplicar para una visa, tú necesitas estar admitido en la universidad o en el trabajo. Bueno, Martina, muchas gracias por estar con nosotros y vamos entonces a continuar en otras ocasiones tratando estos temas. Claro. Vamos a venir trayendo temas puntuales. No, yo voy a traer mi interesantes. listín de preguntas para Martina. Claro que Bueno, sí. y en Estaremos algún a sus momento órdenes. vamos a abrir los teléfonos para Sí. este tipo de temas que pueda participar el público y hacer sus preguntas Claro, también. y las redes sociales, que los Sí, jóvenes las redes. pregunten. Pueden enviarnos preguntas, pues ya Martina está Perfecto. asociada con nosotros aquí. Sí, Claro, claro. claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y entonces retornamos. Saludos amigos, soy Jocelyn Gutiérrez, bienvenido a Cápsulas Ciudadanas. En el día de hoy hablaremos del derecho a la vivienda y el derecho a la educación. El derecho a la vivienda está consignado en la Constitución de la República como uno de los derechos económicos del ciudadano dominicano, estableciendo en su artículo 59 lo siguiente: derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de la promoción de la vivienda. Hasta aquí la cápsula ciudadana de esta semana. Le invitamos para que continúen con el programa Conciencia Ciudadana TV. Bueno, aquí estamos de nuevo. Aliet, 28 organizaciones se reunieron esta semana para tratar los temas relacionados con la elección de las altas cortes. Hay mucho Así nerviosismo en es, ese sentido. bastante, mucha... Encabezado por Finjo y Participación Ciudadana. Sí, están activos, la sociedad civil está activa, quiere Sí. integrarse, tenemos que comenzar Creo a que es un hacer... reclamo que es válido. Debemos hacer, realmente hay que despolitizar esas instituciones, pero hay que tener cuidado, Sí, porque muchas veces, vestido de sociedad civil, hay muchos grupos de presión que entonces pues, pueden estar propiciando algo, bueno, para que los partidos no se la repartan y evitar el reparto, pero al mismo tiempo quieren introducir personas que responden a intereses económicos también. totalmente de acuerdo. Entonces, Entiendo que debe de haber debe de ser equitativo, debe haber un equilibrio. Quizá posiblemente ir como en otros países más desarrollados, donde es un tema de carrera. Los que llegan a las altas cortes son jueces que han tenido toda una vasta vida en el ejercicio de carrera, sí, que realmente, como manda el símbolo de la justicia, sí. o sea, toda su vocación es en función a la justicia. Yo nunca he estado de acuerdo, nunca he compartido cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura y ese sistema de ser electos los diferentes titulares de las altas cortes por coaliciones, ¿no? Es un tema que siempre va a estar ahí, porque el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, los del partido, todos son políticos, son de los Exacto. partidos. Entonces,
no hay otra manera de que ocurra la elección de los incumbentes de las altas cortes que no sea mediante repartos políticos. Va a haber que buscar otro mecanismo entonces. Por eso es que sustituya lo debe del de haber Consejo un Nacional cambio, de debe de haber, o sea, debe de haber un cambio, debe Sí. de haber algo que provoque un cambio. O sea, que porque introduzca otros elementos en esta decisión. Antes eran los senadores y los diputados, y los quitaron porque eran muy políticos. Sin embargo, yo pienso que pudiera ser más democrático porque los senadores son más y los diputados, en el sentido de que son más gente que entra en el juego, pero este es un grupo más reducido. ahí entra la importancia que es lo de las coaliciones y de que la sociedad se conforme en gremio, en grupos, porque Claro. es que de esa forma comienzan a que su voz sea escuchada. O sea, si seguimos como ciudadanos, vamos a decir, ajeno a lo que sucede, vamos a seguir con los mismos problemas. Bueno, ese es un tema que va a estar en el tapete por todos estos meses. tiempo. Vamos a estar trayendo gente aquí, vamos a iniciar nosotros también aquí en Conciencia Ciudadana TV. Vamos a ser parte del debate, ¿no? Vamos a traer conciencia. Un informe interesante, Informe de Progreso Educativo 2015, Decididos a Mejorar. Fue el informe que Educa, que es una institución justamente también de los empresarios, relacionada con la educación. Educa es una institución que ha estado incidiendo seriamente en las últimas décadas en el tema educativo y ha jugado un papel muy importante en todo este proceso del 4%, el pacto educativo y demás. Ha hecho su informe quinquenal, un informe de cada 5 años, perdón, y en este, pues, los medios de comunicación publicaron, bueno, a pesar del 4%, seguimos en último lugar de 15 países, seguimos en el último lugar en el desempeño académico. Sin embargo, el informe, cuando tú vas a donde él, tiene muchas cosas interesantes que indican que no ha sido en vano el 4%. Ni Bueno, el es que es un se estaba inicio, o haciendo. sea, nada es de la noche a la Los mañana, asuntos en materia educativa son toman a largo años. plazo. Así como nosotros tenemos 40 años de retroceso en materia educativa. Ha sido duro y esta reforma que se inició, que sobre todo en el 2012, con la introducción de la jornada extendida del 4% y toda la inversión que ha estado haciendo el Estado en este sentido, va a dar frutos a mediano plazo. Claro, ya está dando sus frutos. Por ejemplo, me gustaría ver, no sé si tienen en cámara los resultados que tuvimos, la publicación de Educa. Si no, mira, en logros de aprendizaje, ellos evalúan 10 aspectos. 10 indicadores. Logros de aprendizaje, esos 10 indicadores. Logros de aprendizaje, que es la famosa prueba, que es donde nosotros pues estamos siempre, quedamos en último lugar de esos 15 países. Sin embargo, pasamos de muy deficiente a deficiente. Y dice, no vamos a conformar. Bueno, es que se va avanzando, porque tú en educación tú no das un salto. Tú no puedes decir, déjame ponerle ahora inyectarle conocimiento y lo aprendió. Eso depende de un maestro, depende de un alumno, depende de muchas circunstancias. De muchos factores. Ni gobierno, ni sociedad civil, ni nadie le enseña al muchacho o a la muchacha. Eso es en la escuela y depende de un Y se están cubriendo debilidades, por ejemplo, no teníamos los planteles, tienen los planteles, claro. Tenemos un programa de jornada extendida que de la noche a la mañana, no, es un programa que poco a poco está dando sus resultados. Nunca se había invertido tanto en formación de maestros. Exactamente. 2.000 millones, el año pasado fueron más de 2.000 millones de pesos que invirtió el Estado en formación de maestros. El fortalecimiento de IFODOSU como universidad. Recientemente yo escuché un maestro comentar que él no sabía qué iba a hacer en las vacaciones. No sabía qué iba a hacer. O sea, porque él decía que estaba preocupado por los mismos niños que iban a estar sueltos. Y igual el tema de la alimentación, o sea, claro, eso es importantísimo. Claro. Antes niños no iban a la escuela, ahora van, pero por un sentido de alimentarse, pero están siendo educados. Claro, claro. O sea, que se tiene que ver desde esa perspectiva. Mira, en cobertura, porque nosotros hace mucho tiempo que en materia de cobertura, sobre todo inicial y básica, estamos prácticamente sobre el 100% y nos mantenemos en C, que es bueno. Ahora, en permanencia en la escuela bajamos de una situación de deficiente a regular.
En materia de equidad también igual. En financiamiento de la educación bajamos de muy deficiente que teníamos con el 4%, nos pusimos en bueno, en B. Excelente. Excelente. Y profesión docente de deficiente bajó también a regular. De manera que aun cuando estamos todavía en la circunstancia de que estamos en el lugar 15 de esos 15 países, fuimos sin embargo, y así lo establece el informe, el país de más progreso sobre sí mismo que hubo de los 15 que fueron investigados. De manera que vamos avanzando y yo estoy seguro que de seguir con esta política, en 5 años los resultados van a ser muy superiores a se debería de hacer antes de los 5 años. Yo entiendo que en 2 años y medio debe de hacerse un análisis del comportamiento que han tenido esos indicadores porque, por ejemplo, estamos hablando ya de que los jóvenes de ahora son digitales. Posiblemente todos esos indicadores cambien y tengamos que intervenir de manera con materias muy enfocadas a las redes y demás, porque es diferente, todos los tiempos cambian. Entonces, bueno, eso sería importante. Hay una cosa, tú me tienes algo sobre la barquita. Bueno, sí, recientemente inauguraron la barquita. Eso es todo lo que es una revolución. Para mí es una revolución social. Sí. Tenemos un proyecto que ha sido estandarte del presidente, prometido para inaugurar antes del 16 de agosto de finalizar su primer gobierno, y fue cumplido. Sí. O sea, la felicidad de las personas en el proceso de mudanza. Pero lo más interesante de esto es que adentrarse en lo que fue el proyecto. O sea, los que somos muy dados al tecnicismo, ver los perfiles, ver cómo todo se ha cumplido, ver que no solamente es hacerle vivienda, no, es todo conceptualizado, es como decir, es un cambio de cara de esa sociedad. Tenemos un teleférico, tenemos todo lo que es la cuenca de los AMA adecuada y lo que son células sociales. Mira, yo estuve por allá porque no quería que me contaran, porque bueno, las maquetas y eso, las cosas se ven muy bonitas, pero yo quise ir a ver y realmente es un proyecto que está en firme. Es un proyecto ambicioso, todavía es una primera etapa, está muy rudimentario, pero ha querido cubrir todo lo que se requiere en un hábitat decente y digno para gente muy pobre como es la gente que viene, porque es el primer esfuerzo, el primer gran logro es sacar a esta gente de aquí, de esa situación de miseria en que estaba sumergida o está sumergida en la ribera del río, ¿no? Y llevarlo a un sitio y enseñarle, le enseñan oficios, ahora están capacitándose en Infotep. Por eso está habilitado, mira, ahí hay estancia infantil, ya una estancia infantil de primera, las escuelas. Mejor que donde están los hijos de nosotros, en las instalaciones de esa estancia parques. Y los nietos, ya en el caso mío, nietos, ¿no? Sí. Y también hay centros de atención primaria. Bueno, dotación de agua, hay un acueducto bastante tiene su propia también de bomberos. Tiene su riesgo. Tú sabes que Matías, un colaborador Domingo Matías, escribió a propósito de la barquita, que la barquita podía ser un gran laboratorio social. Y yo incluso lo compartí en Facebook porque me pareció que es la mejor manera de asumir el tema de la barquita, como un laboratorio social para probar políticas públicas de resiliencia, como dice el PNUD, que son políticas públicas de nueva generación que no solamente ayudan a salir paulatinamente de la pobreza financiera, sino que dotan a las personas de activos. Porque cuando ya tú tienes un activo, una casa, tú tienes un estatus muy superior y tu paso a la clase media es un paso más asegurado. De todas maneras, hay muchos retos y muchos riesgos. Se le dan mayor oportunidad. Es como tener, así como citaba Matías, es un país pequeño que estamos formando. Sí. O sea, estamos enseñando a las personas a que ellos son los que tienen que trabajar y demás. O sea, es como de... Y cuidarlo eso. Yo estuve allá y vi, por ejemplo, en ese momento en que nosotros fuimos en uno de los apartamentos, estaba un técnico de la compañía que da el servicio, que está en la compañía constructora,
dándole servicio. Se estaban mudando, Sí. esa persona, una familia muy pobre, lo vimos en sus mismos enseres, sus mismos ajuares, lo indicaban, y ellos le estaban dando servicio en materia de la energía eléctrica, explicándole algunas cosas, cómo funcionaban y demás. Son retos y tenemos que cuidar la barquita porque como laboratorio social también puede ser un éxito, pero tú sabes que en experimentos las cosas tienen éxito Sí, y hay fracasa, una hay línea ensayo muy, y muy error. frágil. Entonces, cosas como por ejemplo un fuerte régimen de condominio que Totalmente. garantice la organización y el orden en ese recinto es fundamental. La educación. La La educación educación. es vital. La Un educación. programa de educación bien activo para enseñarle a estas personas que nunca supieron en su vida usar lo que era un inodoro, lo más elemental, que para un clase media eso no tiene, pero para esas personas sí, cómo utilizar una cocina de manera de reducir riesgo y de poder garantizar la inocuidad de los alimentos y demás. De manera que eso es un gran logro, pero que tenemos que nosotros los ciudadanos y las ciudadanas pues estar atentos, los mismos que participan, ser actores de su propio destino e integrarse al proceso de mantenimiento y de organización de ese nuevo activo de que es beneficiario como familia. Y como tú bien indicas, o sea, podemos hablar, de la barquita podemos hacer, hablar bastante, porque es que es un gran proyecto con muchos subproyectos. Así es. Pero esos subproyectos todos ambiciosos. Así es. O sea, luego va a venir el teleférico. No, y Yo además, esas son las entregas concretas, pero sí. hay una parte de ingeniería social. No, que y el no se impacto ve. que Así eso va a es. tener, que va a generar estudios internacionales, porque estamos haciendo ya exportables. Todos estos proyectos son exportables. Estuve viendo, por ejemplo, Sí, en el tema... Estamos contra el tiempo. Sí, bueno, no eso, de ir viendo cada uno de esos programas y el impacto que tienen y cómo fueron ideados, porque detrás hay mucho que ver. Bueno, emprendurismo, gente joven, emprendedora, eso es lo que necesita este país, Aliet. Vamos a estar... Y es parte de lo que se está creando también en la barquita. Sí, tenemos un invitado hoy, una pareja, bueno, yo creo que va a estar solo, pero ha desarrollado un negocio muy interesante con su pareja y lo vamos a ver en breve después de esta pausa. Vamos a tener una entrevista con él, con un negocio muy novedoso que ha estado desarrollando. Excelente, continuemos. Saludos amigos, soy Jocelyn Gutiérrez, bienvenido a Cápsulas Ciudadanas, Derecho a la Educación. La Constitución de la República en su artículo 63 consigna el derecho a la educación, el cual establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad y permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la nación dominicana. Y por consiguiente es una obligación proponder a la profesionalidad, a la estabilidad y la dignificación de los y las docentes. Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales. Hasta aquí la cápsula ciudadana de esta semana. Le invitamos para que continúen con el programa Conciencia Ciudadana TV. Bueno, el futuro de los jóvenes y el presente también. Jóvenes emprendedores haciendo negocios es lo que necesita República Dominicana. Bienvenido, Luigi, a nuestro programa de hoy. Gracias, buen día. Luigi es gerente de Bondix. Bondix. Bondix es una empresa, explícalo tú mismo. Bueno, ¿A qué se no sé qué es Bondix. Bondix viene siendo un ecosistema que coloca contenido digital en espacios físicos,
¿Qué nosotros vimos? Vimos un problema muy interesante. El problema es el siguiente. Si ustedes quieren anunciar un producto o un servicio como persona en una pantalla digital que esté fuera de casa, por ejemplo, la que está en la 27 con la línea, que todo el mundo la ve, que tiene tráfico, Sí. es muy tedioso realmente hacer eso. Tiene que contactar al dueño de la pantalla, que pide una cotización y realmente fácilmente el proceso dura una semana. Nosotros hicimos fue que automatizamos el proceso para que sea mucho más corto y mucho más fácil. ¿Qué hacemos? Nosotros conectamos a los anunciantes con los dueños de pantalla y nosotros somos intermediarios. Tú entras a bontix.com y tú puedes crear una campaña en 4 simples pasos. Tú creas el nombre de la campaña, subes ya un video, una imagen o un producto HTML5 que hace animación, pones el presupuesto, pones la hora, el día y la fecha que tú quieres que salga tu anuncio y aparte de eso selecciona en qué pantallas a nivel del país o puede ser mundial porque la idea de nosotros es escalar mundial, tú colocar ese anuncio. Después de eso, con un pago mínimo de $10 tú puedes colocar donde tú quieras. Del lado entonces del dueño de pantalla, nosotros ayudamos al dueño de pantalla a rentabilizar sus pantallas. Por ejemplo, mira, si tiene una pantalla aquí atrás, Sí. si usted tuviera el sistema de Bontix conectado a nosotros, nosotros podemos pasarle anuncios cada vez que pasa por ahí. Y usted Exacto. puede rentabilizar esa pantalla. Cualquier persona puede tener una pantalla y colocarlo en sitios o lugares donde haya alto tráfico y puedan verla y puede ganar dinero con Bontix. Nosotros, o sea, la resumen de nosotros, así lo ponemos para que la gente entienda rápido, nosotros somos un Uber de pantallas, literalmente. bien, Porque nosotros qué no tenemos pantalla, nosotros es el software solamente. ¿Ustedes tienen una aplicación? Sí, una aplicación. Ah, pero qué bien. ¿Cómo concibieron ustedes eso y desde cuándo están ustedes en ese negocio? Bueno, la idea de Bontix en sí, del Bontix Display, que se llama el producto, fue en 2013 que se comenzó a hacer. Yo soy una persona muy proactiva, yo siempre trato de ver cosas, problemas, yo tiro fotos a todas las cosas y documento. ¿Cuál es tu profesión? No, yo soy técnico. Técnico de... Sí, yo digo que soy un producto de internet, literalmente. Ya. ¿Por qué le digo un producto de internet? Porque actualmente la gente tiene que entender algo. Tú no necesitas, sabes, esa es mi postura, no necesitas ir a la universidad para tú adquirir conocimiento de gran nivel. ¿Por qué? Porque ya existen plataformas de e-learning o lo que dicen aprendizaje electrónico, como Coursera, MIT X, edX, o sea, usted puede encontrar cualquier tipo de documentación y eso es realmente lo que me ha hecho a mí crecer como persona. Y yo soy de Litra, yo soy técnico en redes de Litra, después me pasé a programación y comencé a aprender ya autodidacta a nivel de internet, porque ya en internet está todo. Y cómo abren las oportunidades cuando Sí. se... No, este eso tipo de es, cosas. Y es como él dice, un producto del internet. Soy Qué un producto de interesante. internet, sí. Y el costo, háblame del costo, en el sentido, por ejemplo, todo el mundo, yo particularmente pienso que publicar en esa pantalla Sí. gigante de la 27 es sumamente costoso. Entonces, es justamente ese. Pero escucharte me parece que ser tan simple no es tan costoso. Exacto, ese es justamente el pain o el dolor que nosotros estamos resolviéndole a los dueños de pantalla. ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente piensa a veces que es costoso? Es porque ellos tienen que poder acaparar el tiempo aire que tienen ahí. O sea, y ellos lo que hacen es, como tienen poco anuncio y necesitan tener un personal de venta para poder ocupar todo el tiempo de espacio aire de esa pantalla, los precios suben a un nivel. Pero nosotros lo que hacemos es que le damos cantidad, tráfico, con mucho tráfico. Baja O sea, el precio. y baja el precio. Es como los chinos, o sea, como masivamente tú produces, masivamente tú bajas el precio. Mira, Luigi, hoy no tenemos mucho tiempo, ya tenemos que concluir. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y vamos a ver cómo entonces en otras oportunidades, porque hay muchos conocimientos.